primer año de gestión y hay que reconocer que cuando uno lo compara con sus colegas, desde el 83 en adelante, en materia económica en particular, es evidente que ha sido el presidente más exitoso. Sobre todo teniendo en cuenta lo que él había prometido en la campaña. Creo que es casi la primera vez que un presidente hace lo que promete. Parece mentira, pero efectivamente es así. De ese punto de vista, creo que hemos visto al presidente mostrando su equipo en el Poder Ejecutivo, por eso no estaba la vicepresidenta, al margen de las peleas. Recordemos, Cholo, que en la Constitución argentina la figura del vicepresidente funciona como titular del Senado. ¿M? Es decir, no pertenece al Poder Ejecutivo. Bueno, el presidente ayer mostró a su equipo, planteó, segundo punto, un recorrido para el año que viene, al margen de lo hecho este año, ya de alguna manera está definiendo la agenda de reformas, sobre todo una muy importante y muy radical, como la planteó, que es la tributaria. Recordemos que la Argentina tiene una presión fiscal muy alta Ujú. y muchísimos impuestos que se suman a los impuestos provinciales y también a las tasas municipales. Eso vuelve a la economía poco competitiva y justamente el presidente quiere ir a fondo, con una reducción primero del número de impuestos y segundo dándole o devolviéndole, te diría, a las provincias la potestad de recaudar para generar competencia entre ellas, para que, bueno, atraigan Para inversiones y seducir a los capitales a sus lugares, está claro. está muy bien eso, es muy federal Sí, sí, esa muy postura del federal. presidente. Inusual en la Argentina, donde incluso los gobernadores preferían que en todo caso recaudara fuera de la nación, ¿no? Y lo que gastaran eran las provincias. Bueno, acá hay una devolución de responsabilidades y de facultades a los estados provinciales que me parece interesante, porque entre otras cosas, recordemos, hago un pie de página aquí, esto es un poquito complejo, pero recordemos el sistema de coparticipación federal, que justamente es el gran lío de cómo se reparten los recursos de la Claro, nación en las claro. provincias. Bueno, una manera de resolver eso es devolverle a las provincias sus facultades en vez de entrar en una discusión que es un poquito bizantina, porque requiere la aprobación de todas las legislaturas provinciales, algo que por supuesto es muy, pero muy difícil. Vos sabés que El estaba. tercer punto, Sí, perdón, no, 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 te no, cedo con no, te esto. decía una cosita. Estaba Sí, leyendo a José del Río y dice sí. que la palabra prohibida, que era ajuste, se ha transformado en la palabra que es la demanda de la sociedad. Bueno, justamente cuando yo te decía recién que el presidente había hecho lo que prometió durante la campaña, y él dijo, motosierra, ajuste, la gente lo votó para que hiciera eso. Mucha gente en el exterior me pregunta, ¿y cómo puede ser que la Argentina no reaccione socialmente ante un ajuste de semejante envergadura? Y yo digo, no, la reacción existe, pero es positiva, no es negativa, porque lo que buscaba justamente un porcentaje enorme, no todo de ya, ¿no? Pero un porcentaje enorme de electorado, es una estabilidad macroeconómica que requería un ordenamiento de las cuentas públicas, que fue precisamente lo que hizo el presidente. Ahora lo que se trata es darle sustentabilidad a eso, porque, claro, él bajó enormemente el gasto público, por ejemplo, en obra pública, que es muy polémico, porque eh, hemos visto en las últimas semanas accidentes en las principales rutas del país, en parte porque, bueno, la economía se está recuperando, hay más tránsito, en parte por falta de mantenimiento, por problemas de infraestructura históricos. Bueno, ¿qué te dice el presidente? Que lo hagan las provincias, aún en las rutas nacionales, que la responsabilidad de la obra pública baje a los gobernadores, que aparte tienen una, creo yo, una comprensión mayor de cuáles son las prioridades. Desde un Ujú. escritorio en la ciudad de Buenos Aires, eso en general se calcula mal, ¿no? Y hay otra clase de prioridades políticas. Pero te diría que el tercer punto, y con esto te cierro eh, la primera visión de este discurso, tiene que ver con este contraste entre un presidente muy duro en la narrativa, muy firme, reivindicando incluso elementos de su campaña electoral, pero enormemente pragmático, enormemente ecléctico en el ejercicio del poder, haciendo pactos con quien tiene que hacerlo, juntando mayorías como se hace en política, de a un voto, utilizando incluso recursos como los ATN para seducir gobernadores. Me decís, bueno, lo hicieron todos. Es cierto, no estoy criticando, estoy describiendo, ¿no? Pero ese contraste entre narrativa y práctica política me parece crucial, porque el presidente quiere mantener un poquito la épica de la elección y a los sectores más duros de su eh, fuerza satisfechos. Bueno, en la práctica esto contrasta, ¿no? Una realidad mucho más matizada
e interesante de lo que sugeriría esta narrativa tan dura. Y estaba viendo que lo que al Mercosur le plantea, seamos flexibles, no pongamos tan difícil entrar a otros productos y hagamos negocios cada uno, no sé, con algunas reglas, con el resto del mundo. Creo que ayer enunció un acuerdo con los Estados Unidos, o sea, vamos a ver un año que viene tan distinto a los años que pasaron. Es así. El presidente ha sido siempre crítico con el Mercosur, no es el único. Recordemos, Mauricio Macri también lo era. Presidente de la región también han expresado críticas. La calle Pou, que está terminando su mandato ahora en También. Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque es una unión aduanera, no es una zona de libre comercio. ¿Cuál es la diferencia? Una unión aduanera, como el Mercosur, plantea un arancel que es común a todos los países. Y esto implica que los bienes importados, por definición, son caros. Entonces, lo que dice el presidente es, bueno, que cada uno arregle acuerdos con los países que le conviene de forma autónoma. Por ejemplo, Uruguay quería hacer un acuerdo con China, la Argentina se encamina, ojalá, ¿no?, a hacer un acuerdo con los Estados Unidos. Bueno, eso en la práctica implicaría flexibilizar la actual conformación del Mercosur. Por supuesto, Brasil se opone, porque es el país que tiene una industria en términos relativos más grande. Es una discusión que está abierta. A mí me parece que va a costar que el Mercosur se flexibilice, pero el planteo lo ha hecho el presidente, que tiene este semestre la presidencia alterna del Mercosur. Vos sabés que eso va rotando entre países y quienes ejercen esa autoridad tienen la posibilidad de fijar algunas prioridades en los temas de discusión. Ahora, ¿eso se va a concretar en el corto plazo? Lo dudo. ¿Por qué? Porque el propio Estados Unidos con Donald Trump está planteando, por lo menos por ahora, ¿no?, va a asumir el 20 de enero, políticas más bien proteccionistas. Sería contradictorio para un país que se encamina, por ejemplo, a implementar tarifas y sanciones comerciales, hacer un acuerdo de libre comercio. Suena algo de hace 20 años, ¿no? Como que lo que pretende el presidente parece en ese sentido un poquito utópico. La última, 2 minutos para que me hagas un análisis, porque las gestualidades hablan mucho, de la foto de los 12 apóstoles ayer allí. ¿Qué viste en la foto que te llamó más la atención? Lo digo con respeto, la vi muy producida a Karina Milei. Yo también. Lo vimos muy, sí, con respeto, mucho más bonita. Pero digo que los lugares, el que ninguno de adelante tape al de atrás. Hay un estudio allí muy bueno de la apuesta. Sí, claro. Muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, la sensación que uno tiene es que este es un gobierno de presidente. Y recordemos, en la Constitución argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la nación, ¿verdad? Pero yo creo que la vocación allí del presidente fue mostrar a su equipo de trabajo con una controversia que está planteada, Cholo, y es que este es un gobierno que en los primeros 12 meses echó algo así como 100 funcionarios de primera, segunda y tercera línea. Es raro, hay mucha inestabilidad en cargos importantes en el gabinete. Los que estudian esto te dicen, bueno, imagínate cómo están los ministros, ¿no? Deben tener miedo de firmar algo por miedo que lo echen. Y algo de eso hay, pero el presidente ha querido desmentir y en todo caso mostrar a sus leales, a los sobrevivientes, que están totalmente identificados con su agenda. Digamos, acá no hay compromiso, no es que el presidente nombró a alguno de ellos en un acuerdo político con alguien, son sus decisiones ejecutivas y es gente que está totalmente consustanciada con la agenda presidencial. El hecho de que ninguno se tapara, bueno, no es algo menor. Por supuesto, había algunas figuras que estaban en el centro para que tomara siempre la cámara y otras un poquitito más a los costados. Claro. Eso es inevitable. Sí. Entonces, por un lado, el ministro de Salud, que no es tan conocido, o el vicecanciller, porque el canciller Huertem está ahí en la OEA. Está de viaje. Estaba de viaje, claro. Pero bueno, en el fondo, esta idea de equipo me parece muy significativa. El subtexto tiene que ver con, ¿te acordás esa definición de Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años? Bueno, lo que dijo ayer Milei a Macri es, este es el equipo, no el tuyo. Sergio, gracias en la mañana. El mejor abrazo. Si no hablamos, buenas fiestas. Igualmente, Cholo, un abrazo para toda tu audiencia. Gracias. Y lo mejor para el 2025. Gracias. Sergio Berenstein. Aroma de Radio. Pan Casero Nacional. Con el
Cholo Gómez Castañón para todo el país. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendios